¿cierto? Bueno, en el día de hoy vamos a tocar un tema muy especial, que es la angustia, el sufrimiento, la aflicción, el momento de prueba. El título de la enseñanza de hoy es: En tu aflicción obedece a Dios, confía en Él y Él te levantará. Entonces, primero vamos a ir al texto que se encuentra que se encuentra en Primera de Pedro 5 del 6 al 10. Listo. Dice, esta es la versión de traducción al lenguaje actual. Dice, por eso sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como a gente importante. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Estén siempre atentos y listos para lo que vengan, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su reino maravilloso. Amén. Bueno, entonces, eso es importante. ¿Qué hacemos en el momento de una prueba? Cuando llega una aflicción en nuestras vidas, generalmente muchas personas se angustian. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Dice que echemos toda nuestra ansiedad, nuestra angustia o lo que estemos sintiendo, nuestro temor sobre Él, que descansemos en esa esperanza que nos da, de que, como dice el texto, Él nos restaurará. Y bueno, pues de pronto, digamos, alguna persona podría comentarme, bueno, pero ¿y qué pasa con esas personas que, digamos, por ejemplo, les dio cáncer, ¿sí? Y que están en un proceso bastante fuerte y al final de sus vidas, pues bueno, mueren y ya, ¿sí? Entonces, ¿dónde estuvo ese momento de restauración? Y ahí es donde está el error de mirar cuál es el enfoque del cristiano realmente, porque muchas veces caemos en un materialismo, en el pensar de que todo se trata de esta vida y no es así. Entonces, bien puede que seamos levantados en esta vida o en la otra que es mucho más excelente, pero el punto es que entendamos de que no debemos preocuparnos, o sea, las cosas pueden ser muy duras, las pruebas pueden ser muy duras, pero tenemos un Dios poderoso. Pensemos en cuán poderoso es Dios de que nos ha podido salvar de la condenación eterna, cuán poderoso es Dios de que ha hecho todo lo que existe y Él está por encima de todo lo que existe, ¿sí? Entonces, el poder saber de que el dueño de todo lo que hay, que Él es el creador de todo y que conoce todo, está cuidando de nosotros y es nuestro Padre y nos cuida y nos enseña, eso nos debe dar esa satisfacción y ese descanso. Ahora, también hay algo importante y es que antes de decir que depositemos nuestra confianza en el Señor y que, bueno, que más bien, que depositemos toda nuestra ansiedad en Él, o sea, que nos despojemos de esa ansiedad, de esa angustia, lo que Él dice, el autor, que sería Pedro, lo que Él dice es que humíllense ante el Señor, o sea, obedézcanlo, ¿sí? Entonces, cuando yo obedezco al Señor, cuando yo me angustia, en vez de hacer lo que muchos hacen, que vuelven al mundo, vuelven a hacer cosas, buscan esa satisfacción en cosas, en pecados, en cosas que no son correctas, en vez de eso es volver a Dios y de esa manera recibir ese refugio en Él, porque Él es realmente la fuente de toda paz, de toda tranquilidad. Él es nuestra fuente de vida, entonces es importante entender eso. También entender de que, como también menciona el texto, dentro de la prueba también puede venir aflicción, y por eso dice que cuídense del diablo, que es su enemigo, porque los va a estar tentando. Él está ahí como león rugiente, mirando a quién va a devorar. Entonces tenemos que resistir y tener, digamos, esa fe y esa confianza en el Señor. También hay otro pasaje donde se nos dice que nunca va a venir sobre nosotros una prueba que no podamos soportar, y esto hace referencia a las tentaciones, es decir, el enemigo va a atacarnos, a que caigamos y a que le fallemos al Señor, pero no, ese ataque no va a ser tan fuerte como para que no lo podamos resistir. Entonces tenemos que también descansar en eso, de que en esa aflicción, aunque venga tentación, vamos a resistir. Y un ejemplo claro también de ver cómo ante la aflicción somos levantados es el de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él fue, después de ser bautizado, fue al desierto y fue tentado, pero entonces después de eso, después de ese tiempo tan duro que vivió,
vinieron ángeles y lo fortalecieron y comenzó su ministerio. Entonces es ver cómo siempre hay un paso, esa aflicción es un paso previo a la exaltación que Dios nos da, ¿sí? Pero primero debe haber una humillación, un sometimiento a Dios, hacia la voluntad de Dios, un descanso en Él, porque cuando venimos a Él quita nuestras cargas y nos da una carga más liviana, ¿sí? Entonces es importante eso. Ahora quiero que vayamos a Salmo 119, los versículos 67, 71 y 75. Versículo 67. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. El 71. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Y el 75. Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Me disciplinaste porque lo necesitaba. Exactamente. Entonces, quiero que dejemos esa imagen de que el sufrimiento es algo malo y ese texto nos lo explica. Entonces, si ni siquiera el sufrimiento es malo, ¿cuánto mayor debe ser nuestro gozo? Que sí, o sea, si el sufrimiento tras de que es solo un paso y nos lleva hacia alguna mayor exaltación, el sufrimiento también es bueno porque también nos mejora a nosotros mismos. Y él mismo reconocía que lo necesitaba porque, bueno, por lo menos en mi experiencia personal, hubo un tiempo donde yo estaba, bueno, dejaba como de leer y esas cosas, empezaba como a ponerme como, bueno, no diría en términos, bueno, de apocalipsis o más tibio, empezaba como, bueno, venga, esta película, venga esta cosa, hago tal cosa, hago tal otra, y me olvidaba de lo que realmente era importante en mi vida. Pero cuando vino la prueba, entonces me acerqué a los caminos del Señor, igual que le pasó al salmista, ¿sí? Y ese salmo es hermoso, ese salmo habla, o sea, es sorprendente porque es el salmo más largo y está dedicado a la ley de Dios. Entonces, es ver cómo el Señor, en su justo juicio sobre nosotros, al apartarnos de su camino, porque merecemos un justo juicio, no solo, o sea, no es con el fin de destruirnos, sino con el fin de reencaminarnos hacia la ruta que nos lleva a Él. Y eso es lo maravilloso, o sea, por eso el salmista dice que Él es fiel a su juicio y también fiel a su promesa, en nuestro caso, porque recordemos que toda la Biblia nos habla de Cristo finalmente, y fiel a su promesa en que seremos como su Hijo Jesucristo, y por medio de esas pruebas nosotros vamos siendo perfeccionados, nuestra fe se va haciendo más fuerte, nuestro carácter más firme, y vamos dando cuenta de que realmente nuestra fuente de vida es Dios y no las cosas que nos rodean. En cambio, cuando solo estamos en victoria y en victoria, ¿qué pasa? Nos olvidamos de nuestro Creador y empezamos a ocuparnos tanto, exactamente, de orgullo. Empezamos a ocuparnos también mucho en las cosas que nos rodean. Ay, que tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal otra. Y nos olvidamos de Dios. Pero entonces que cuando viene la prueba, dice, uy, de una, corro y oro a ver si Dios me saca de aquí. Pero entonces es entender eso, de que también debemos agradecer a Dios por el sufrimiento, de que es necesario para nuestra formación como cristianos. Entonces aquí yo quería mencionar algunos puntos importantes que pude sacar, y es uno, que es la aflicción es necesaria y justa. Es necesaria para que nosotros seamos perfeccionados, y es justa por cuanto viene cuando nosotros nos apartamos de ese camino, o simplemente, bueno, no necesariamente tienen por qué ser así. Por ejemplo, Cristo no estaba haciendo nada malo, estaba recién bautizado, de hecho estaba afianzándose más en el propósito que le había dado el Padre. Entonces puede venir tanto digamos, de una manera justa, o sea, un juicio sobre nosotros, o puede simplemente ser o sea, parte de ese proceso de Dios de perfeccionarnos. Entonces es necesaria y es justa. También tenemos que ver que en la aflicción no debemos estar ansiosos o angustiados, sino que tenemos que confiar en Dios, lo que ya hemos mencionado. Otra también es que en la aflicción también puede venir tentación, lo cual ya vimos. Podremos resistir firmes en la fe, sabiendo que no somos los únicos afligidos ni los únicos tentados. Muchos hermanos nuestros en la fe, en Afganistán, en China y en lugares que ni siquiera nos imaginamos y no conocemos, están siendo torturados, están siendo perseguidos, o les prohíben hablar de la fe, o la fe es ilegal. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, entre los creyentes, perdón, aquí dice también que, pero después de que hayamos padecido, Él nos fortalecerá, afirmará, perfeccionará. Entonces, ese es el resultado del sufrimiento. Y al final de Pedro vemos eso, ese levantar que nos da el Señor. Ahora, por último, quería que viéramos 2 Corintios 12, 7 al 9, que esto también es muy maravilloso, una enseñanza muy maravillosa acerca del sufrimiento. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Bueno, entonces lo maravilloso es que ya vimos que la aflicción puede, como puede ser un acto, digamos, digamos, para disciplinarnos, también puede ser un acto para mejorarnos, perfeccionarnos y continuar en el camino, pero también para una cosa. Pablo recibió una visión, recibió algo maravilloso. Yo sé que el Señor en algún momento de nuestras vidas nos dio algo muy maravilloso, pero entonces, ¿qué hizo Dios? Para que Él no se exaltase mucho en sobremanera, entonces le puso un aguijón en su carne. No sabemos exactamente qué es, aunque bueno, algunos dicen que, bueno, unos dicen que era alguna cosa, digamos, por ejemplo, como la ceguera, debido a otros lugares que decía que en cuán grandes letras os escribo, para que, bueno, pues por lo que tenía que ver lo que estaban escribiendo y esto. Pero el punto es que es ver cómo el Señor también, o sea, démonos cuenta de lo grande que es la salvación, de ese plan futuro tan maravilloso y eterno que Él nos da. Y si vemos, por ejemplo, el caso de Satanás, sí, de Lucifer, que él cayó y se rebeló contra Dios, siendo que él estaba desde allí, o sea, siendo que él estaba siendo partícipe de esa gloria, ¿cuánto más nosotros también necesitamos, digamos, en nuestro caso, ser probados para que no sigamos su ejemplo, ¿sí? De caer y rebelarnos contra Dios? Entonces es necesario que estas pruebas vengan sobre nosotros para entender de que no es nuestro poder, de que no son nuestras fuerzas, de que todas esas cosas maravillosas que hemos visto, en este caso Pablo, seguro son cosas impresionantes que él se resguardó de decir para pues también evitar de que nos exaltásemos también nosotros sobremanera. Y es eso justamente, o sea, que siendo una promesa tan grande, debe haber un proceso muy grande para que cuando recibamos esa recompensa maravillosa que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros, entonces no nos enaltezcamos o envanezcamos en eso, ¿sí? O sea, ni que digamos, esto es mío porque yo lo conseguí, pero tampoco que nos ocupemos demasiado en eso y eso se vuelva un ídolo para nosotros. Entonces, por eso es necesario esa prueba, necesario ese padecimiento, para que tengamos de que vino de Dios y que nuestra fuente y sustento en esa aflicción fue Dios, para que saliéramos de esa prueba y para que fuésemos exaltados. Entonces, me parece que es maravilloso eso. Entonces, esa era la enseñanza que quería dejar, que la aflicción no es mala, la aflicción es buena para nuestras vidas y que en esa aflicción puede venir tentación, pero debemos resistir, tener fe en el Señor. Y pues sí, esa sería la enseñanza y aquí pues también hay un versículo más, perdón, un aporte más que... Bueno, algo que también pues, escuchando ahorita la palabra, es ver que es el tiempo de aflicción para nosotros con Dios es diferente. Cuando estamos sin Él, cuando nos sentimos solos, es muy difícil pasar un tiempo de prueba, un tiempo de duelo, un tiempo de esto, porque nos sentimos desamparados, nos sentimos que no podemos, se acaban nuestras fuerzas, entra la depresión, entra el sufrimiento profundo en el alma. Pero la diferencia cuando conocemos a Dios, cuando conocemos a Cristo, sus promesas, su amor eterno, nos damos cuenta que puede venir la aflicción, puede venir la prueba, pero nos refugiamos en Él. O sea, tenemos la paz de Él, tenemos el descanso de Él. Y eso es lo más lindo, de saber de que viene esa prueba, lo que decía el primer versículo que leíamos en Pedro, decía que, pero no duden, o sea, no pierdan la fe, que yo estoy con ustedes, o sea, yo estoy con ustedes. Entonces, esa es la certeza que tenemos, que podemos estar pasando por la prueba más difícil de nuestra vida, pero sabemos que Él está con nosotros y tiene cuidado de nosotros. Esa es la diferencia cuando comenzamos a conocerlo y ver su eterno amor. Entonces, las pruebas nos perfeccionan, las pruebas nos levantan. Uno no es el mismo cuando pasa una prueba, porque su corazón se llena más de fe, de confianza en Dios, de certeza, de madurez, ¿sí? Entonces, esas pruebas también nos llevan a ser cada día mejores. Esas pruebas también nos llevan a ayudar a otros. ¿Por qué? Porque cuando de pronto pasamos por una prueba de un duelo y aparece otra persona que está pasando por lo mismo, nosotros podemos darle un consejo, podemos consolarlo porque hemos vivido la misma situación. Entonces las pruebas también nos ayudan a qué? A ayudar a otros en el tiempo de prueba. Entonces es una bendición también el saber que las pruebas no son malas, las pruebas también nos ayudan a nosotros como hijos de Dios a depender más de Él, a confiar más en Él, ¿sí? Y saber que Él tiene el control y que todas las cosas que nos sucedan obrarán para bien a los que amamos al Señor. ¿Mm? Entonces, pues terminemos con la oración. ¿Tama?
Bueno, gracias Padre por este momento, Señor, que podemos reunirnos para reflexionar sobre tu palabra, para aprender de ella. Y gracias porque este día, Señor, hemos reflexionado, Señor, en torno al sufrimiento, de que realmente, Señor, es bueno porque de esa manera tú nos has probado, Señor, y sabemos que ya lo has hecho en muchas ocasiones y muchas cosas en nosotros han cambiado. Te damos gracias porque en tu misericordia, Señor, nos has sustentado y en esas pruebas, Señor, hemos podido ver tu mano poderosa, Señor, trayendo paz, Señor, trayendo incluso recursos para sustentarnos en esos momentos porque eso ha sucedido. Te damos gracias porque sabemos que estas pruebas son necesarias para una preparación a algo muy superior que a lo que tú nos tienes, Señor, listos, a lo que nos quieres tener listos, que es, Señor, el reino eterno que nos aguarda. Así que te damos muchas gracias por ser tan bueno con nosotros y por prepararnos y moldearnos para que cuando llegue, Señor, esa bendición tan maravillosa en nuestras vidas, bien sea, Señor, bendiciones pasajeras como aquí en la tierra o la bendición eterna, que es la más grande de todas, Señor, estemos listos para recibirlas y que no se vuelvan, Señor, un ídolo en nuestras vidas, que no se vuelvan, Señor, en algo que nos haga, Señor, alejarnos de ti, olvidarnos de que de ti vienen todas las cosas buenas, Señor, que de ti, Señor, viene todo lo bueno y que tú nos has sustentado, Señor, o que nos envanezcamos, Señor, en las cosas que hacemos, que perdamos, Señor, el norte y nos olvidemos de ti. Te pedimos, por favor, que siga, Señor, guiando nuestras vidas y que examine nuestros corazones y siga, Señor, puliendo, Señor, nuestras asperezas, Señor, conforme a tu misericordia, porque sabemos, Señor, que tú nos amas como a hijos muy preciados, Señor, nos has adoptado y para ser parte de tu reino. Te pedimos, Señor, que nos guíes y que realicemos tu voluntad. En el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, decimos amén. Bueno, muchas gracias. Este ha sido el mensaje. Entonces, espero que puedan resistir esa prueba y seguir adelante si están en prueba y si están en victoria, dar gloria a Dios y seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, bendiciones y los esperamos el próximo viernes que se conecten para escuchar una palabra especial de parte del corazón de Dios.